Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio andamos en los temas que le compete al magisterio y vivimos muy de cerca las actividades que realizan las diferentes organizaciones sindicales. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. Se realizó con éxito el plenum de presidentes de las subdirectivas. Ellos mismos hacen el balance de cómo fue esta jornada. Tuvo muy buena acogida entre todos los presidentes de las subdirectivas del departamento de Caldas. Era urgente que nos reuniéramos a tratar temas tan relevantes que afectan a nuestro gremio. Fue así como hablamos del estado de la educación en Caldas, hablamos del estado de nuestras prestaciones sociales, hablamos de las malas relaciones laborales que existen entre algunos directivos con sus docentes y sobre todo hablamos de esa mala prestación del servicio en salud que Colmité nos presta a todos los docentes y a todas nuestras familias. En general concluimos que hoy más que nunca los docentes tenemos que estar a la expectativa, porque fuera de todo eso aparece ahora la pandemia del coronavirus que nos ha afectado tanto y que desafortunadamente nuestro gobierno ha aprovechado esa oportunidad de aislamiento para sacar leyes en contra de la clase trabajadora. Los docentes siempre lucharemos por una mejor educación pública para nuestros niños y para nuestros jóvenes. En el campo educativo en Filadelfia, actualmente existen 3 instituciones educativas, las cuales son la Institución Educativa Filadelfia, la Institución Educativa Antonio Nariño y la Institución Educativa Crisanto Luque. Una de ellas es urbana y las otras 2 son rurales. Por tanto, más del 60% de la población estudiantil pertenece a la parte rural, mostrando con ello una comunidad educativa en su mayoría campesina y de bajos recursos. A nivel de la inversión en educación, vemos nosotros los docentes con una tristeza, como desde el gobierno central no se tiene un compromiso visible con este sector, pues cada vez que es posible se recortan los presupuestos y se legisla, no con el ánimo de mejorar, sino por el contrario de hacer más difíciles las condiciones, tanto de las instituciones educativas como tal, sino también de nosotros los docentes en el ejercicio de nuestra función, sin tener en cuenta nuestra parte laboral, familiar y de salud. Se aplican las políticas estatales sin un análisis del contexto real de esta comunidad, solo por cumplir con una normatividad, sumiendo la educación en un caos al cual ninguna autoridad educativa ni gubernamental le quiere poner atención. Este año 2020 hemos vivido situaciones como hacinamiento en los salones de clase, liberación de 4 docentes, fusión de grupos sin las condiciones adecuadas, dificultades para cumplir con los pagos a los transportadores de estudiantes, un solo aseador para 2 o 3 sedes educativas, poca colaboración para infraestructura y no se tiene conectividad a internet en el área rural. Compañeros, muy buenos días para todos. Mi nombre es Gonzalo Cárdenas Agüelo, presidente de las subdirectivas del municipio de Benalcázar, Caldas. El pasado 3 de junio se llevó a cabo el Plenum Departamental de Presidentes y donde además pudimos contar con la asistencia de los representantes de las subdirectivas del municipio de Manizales y de nuestros dirigentes sindicales de Educal. En esta ocasión se hizo de manera virtual debido a la pandemia por la presencia del COVID-19. Tuvimos la oportunidad en esta ocasión de escuchar los diferentes informes presentados por las diferentes secretarías y nuestros dirigentes de Educal, al mismo tiempo que pudimos interactuar con todos los compañeros del departamento manifestando nuestras problemáticas, las que nos afectan a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional, donde todos coincidimos con la problemática que se viene dando por la mala prestación del servicio con Colmité y el servicio del Fondo de Prestaciones del Magisterio Nacional. Aquí está la primera parte del informe sindical a cargo de Juan Carlos Martínez, tesorero de Educal. El pasado 3 de junio, Educadores Unidos de Caldas Educal se inauguró
con la reunión de presidentes de las subdirectivas por medio virtual. La participación de los presidentes de la Junta de las subdirectivas fue amplia. Estuvieron los compañeros muy puntuales, salvo contadas excepciones de algunos municipios que no pudieron llegar a tiempo, algunos que no alcanzaron a estar, muy pocos por fortuna. Con toda la experiencia que esto nos ha dejado sobre el tema de la virtualidad, se presentaron los informes de presidencia, el informe de tesorería, el informe de seguridad social, y cada uno de los compañeros de la junta directiva desde sus diferentes secretarías presentó su plan de acción, el cual fue bien recibido por parte de los compañeros que virtualmente asistieron al plenum departamental. También se dieron los respectivos informes por parte de los compañeros presidentes de las subdirectivas, en lo que uno podría resumir como una gran dificultad que se tiene por parte de las subdirectivas frente al tema del trabajo virtual, el acoso laboral que se ha venido presentando en algunos municipios por parte de algunos directivos, pocos, problemas de salud en la atención médico-asistencial, el eterno problema de la salud. También se habló sobre la convocatoria que se hiciera desde FECODE para empezar no a romper el aislamiento, pero sí a empezar a romper el silencio por parte de las organizaciones sindicales y sociales que no pueden dejar pasar por alto la situación que viene viviendo el país frente a la cantidad de reformas que se han venido dando por parte del gobierno nacional. Si bien el tema de la virtualidad es importante y hay que seguir manejando las denuncias por las redes sociales, FECODE entendió, y la CUT también, por fin entendieron el reclamo y la exigencia de las bases, de un amplio sector de las bases del magisterio, para que pudiesen empezar con todos los protocolos de bioseguridad a salir a las calles de manera ordenada, usando tapabocas, usando los guantes, usando la distancia y absolutamente todos los protocolos para evitar de alguna manera colocar en riesgo a algún compañero, haciendo un llamado para que en este asistan a aquellas personas que por su condición de salud estén pues debidamente en condiciones, repito, de asistir. El Pleno Departamental entonces se va con una gran cantidad de tareas de este aspecto informativo, seguir luchando por el magisterio, seguir trabajando en la difusión de las orientaciones que se han tomado por parte de la Junta Directiva. De manera particular, FECODE, y en eso comparte Educal, obviamente, la situación del trabajo desde la virtualidad de manera muy juiciosos, del cumplimiento de los horarios y no permitiendo de parte de nosotros mismos como docentes que se den extralimitación de funciones. Se debe definir de manera clara los horarios de inicio de sección y de cierre. No estamos de acuerdo con que a cualquier hora del día o de la noche o en un fin de semana se empiece a interrumpir el descanso o la tranquilidad de los maestros para sobrecargarlos de trabajo. Por eso es importante que en las reuniones se hagan los acuerdos respectivos para que puedan los docentes tener su tiempo de tranquilidad y descanso y no se saturen con todo este problema o mentalmente lleguen a tener afectación más allá de lo que es.
No creemos que el gobierno nacional esté en capacidad económica ni logística y mucho menos en voluntad política para darle las condiciones al magisterio para asistir a las instituciones educativas con geles, alcoholes, trajes inclusive de bioseguridad. No creemos que esa sea tampoco una tarea que deba ser asignada a un educador sobre, como en algún caso se planteó por algunos de los participantes del plenum departamental, de querer que sean los maestros los que se paren a las puertas de las escuelas y colegios a tomar la temperatura a aquellas personas que van a ingresar a las instituciones. No, esa es una obligación del gobierno. Y hasta tanto no baje el pico de la pandemia, que recién está en el punto más crítico, nosotros entendamos que los maestros debemos seguir entrando en el trabajo con la virtualidad. Se cumplió con una de las tareas que había programado la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, FECODE, para que el 4 y el 11 de junio se hicieran unos mítines o unas concentraciones en las afueras de las alcaldías o las gobernaciones o las secretarías de educación para exigir sobre varios temas. Así transcurrió la jornada en Manizales. Este era el panorama en la Plaza de Bolívar de Manizales previo a la concentración que se realizaría como protesta por parte del magisterio caldense como tarea de FECODE para el 4 de junio. Después de 4 meses la protesta volvería a las calles, con todos los protocolos de seguridad, siempre cumpliendo la normatividad del gobierno, pero era necesario que los maestros se hicieran sentir. Bueno, hay razones generales y razones de magisterio. Las razones generales es la renta básica universal, los recursos para la salud, la no afectación de las condiciones laborales y convencionales de los trabajadores que hoy están siendo vulneradas por la expedición de decretos y de parte del gobierno nacional. Y en educación es claro que la ministra irresponsablemente está anunciando el retorno a clases sin estar las condiciones dadas de bioseguridad, acondicionamiento y recursos para volver a retornar al trabajo presencial. No es posible ni que las instituciones ni los entes territoriales apropien esos recursos cuando no hay recursos siquiera para el trabajo pedagógico que deben realizar porque el gobierno no giró los recursos que había prometido. La distancia social acompañado de las consignas marcaron esta jornada, donde se reivindica que la calle es la herramienta para asentar el inconformismo y para pedir que se cumplan las promesas. Para exigirle al gobierno nacional una renta básica universal que no vulnere los derechos de los trabajadores y obviamente FECODE exigiendo que nuevamente se instalen las mesas de negociación y entrar también a discutir las condiciones que ha venido planteando el gobierno nacional para el retorno a clases. Debe haber garantías efectivas para que los maestros y los estudiantes retornemos a las aulas. No puede ser sin mirar específicamente las condiciones en cada una de nuestras instituciones en el día de hoy. Este gobierno quiere implementar las medidas que no pudo implementar antes de la pandemia, como son la reforma pensional y la reforma laboral. Todos los decretos que ha expedido en las emergencias que ha habido en esta pandemia son nefastos para el pueblo colombiano. En pie de lucha y seguimos trabajando desde las casas, aportando nuestro internet, aportando nuestros celulares, toda la tecnología la tenemos que aportar de nuestros bolsillos. Tengo entendido que el día de ayer el gobierno nacional expidió un decreto donde los subsidios de transporte los cambian por subsidios de las TIC para las personas que ganen menos de 2 salarios mínimos. Entonces la pregunta es, ¿los que ganan más de 2 mínimos, quién subsidia esos dineros? La realidad es que el gobierno nacional, aprovechando la pandemia, aprovechando esta situación del COVID-19, pues ha tratado primero de encerrar a todos
los que queremos seguir protestando por la negligencia del gobierno y de este Estado opresor. Segundo, porque el gobierno se ha hecho el pendejo, y me disculpan la expresión, frente a los acuerdos que teníamos con el gobierno nacional, entre FECODE y el gobierno nacional. Acuerdos que se habían pactado desde el año pasado y que en medio del paro logramos establecer, y por lo tanto el gobierno ha dilatado las negociaciones. A pesar de las condiciones actuales, se cumplió con la tarea de hacer sentir al magisterio que está inconforme y que exige soluciones. Son muchos los motivos. Precisamente aquí frente a la Secretaría de Educación estamos poniendo en manifiesto la poca asistencia de la Secretaría de Educación para la flexibilidad laboral. Son muchos los colegios que se encuentran hoy en una crisis laboral, en unas contradicciones con los directivos porque realmente no hay las condiciones adecuadas. Colegios de Villa María, de Supía, de La Dorada, se encuentran en condiciones caóticas en el cumplimiento de la jornada. Nosotros hoy, desde la Plaza Bolívar de la ciudad de Manizales, le estamos enviando un mensaje al gobierno y sobre todo al Ministerio de Educación, que es equivocado el mensaje que envía de retorno a las clases, donde le está delegando las responsabilidades a las secretarías de Educación y a las instituciones educativas. Fueron 2 horas en las que se demostró la unidad y el deseo intacto de luchar por sus derechos que se han vulnerado antes y ahora en medio de una emergencia sanitaria. Seguimos haciendo el recorrido por las diferentes casas en los municipios, tanto para conocer las experiencias de los docentes como de los estudiantes. Dice, ordena los siguientes números enteros en la recta numérica. Ya tiene todas las rectas numéricas, usted lo que tiene que hacer es ubicar todos estos numeritos. Vamos a ubicar el primer número en la primera recta. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el centro. Bueno, vamos a ubicar el primer numerito. ¿El primer numerito cuál es? Tenemos menos 17. Yo lo voy a pintar para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, yo acá me adelanté un poquito y marqué los puntos. Dicen menos 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Listo? Entonces, coloco el primer punto y lo marco. Vamos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y lo vamos a marcar. Ese es el primer punto. Ahora, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ubicar los otros numeritos. Ejemplo, ahí dice más 16. Entonces, como ese más es positivo, vendría hacia este lado. Luego, más 15 vendría hacia este lado y el 0 acá. ¿Listo? Y lo mismo vas a hacer con los siguientes ejercicios. Para continuar con el número 2, dice completa el siguiente cuadro. Este cuadro se realiza prácticamente igual al cuadro que ya habíamos realizado, que tenía los mismos procedimientos, incluso tenía más. Listo, solo que acá están ubicados en diferentes posiciones. Entonces vamos a empezar. Y dice, ubicar en las barras los que están en la X. Entonces, en la X, en barras. Estos son mis tips para el cuidado del medio ambiente. ¡Feliz semana ambiental! Soy Isa Herrera del Colegio de la Milagrosa de la sede 2. Tengo una bolsita para reciclar. Voy a utilizar estos materiales para cuidar el medio ambiente, la tierra, los animales, el agua, el sol, todo. Este coquito es de plástico. Voy a reciclar también. Y también la lata de atún, el cartón, los frascos y otro que es el cartón. Me enjabono las manos, cierro el grifo para ahorrar agua. Es necesario desconectar cargadores para ahorrar energía y aparatos eléctricos para ahorrar energía.
Aquí está la segunda parte del informe sindical a cargo de Juan Carlos Martínez, tesorero de Educal. Nos preocupa sobremanera, y ese fue uno de los acuerdos que se llegó con el secretario de Educación del departamento al menos, que aquellos casos concretos de instituciones educativas donde se tengan dificultades con los rectores se hagan saber a los directivos de la zona para que esto lo reporten ante el directivo, ante el secretario de Educación, y este a su vez haga un llamado a los respectivos rectores a fin de que le bajen un poco a ese nivel de exigencias. No solamente hay que pensar en la salud mental de los educadores, hay que pensar en la salud mental de los padres de familia, de los estudiantes, de las condiciones particulares de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, de que no llegue internet, de que hay un solo computador para muchas familias. Entonces, desde aquí, desde Educal y desde su junta directiva y del plenum de presidentes, hacemos un llamado a todos los maestros, a los directivos, a la comunidad educativa en general, para que miremos aquí que lo realmente importante es poder pasar esta situación grave humanitaria que vive no solamente el país sino el mundo, para que no seamos tampoco tan exigentes en unos temas que son desgarradores y que muchos tienen testimonios para ello. Eso que se ha convertido desafortunadamente en un acoso laboral sobre la extensión de la jornada laboral, no solamente es una crítica que hacen desde Educal, sino es una crítica que se hace desde el movimiento de los trabajadores en general, que incluso el Congreso de la República ha tenido que tomar cartas en el asunto para hacer un llamado, e incluso están a puertas de sacar una reglamentación. Pero qué necesidad de llegar hasta allá cuando podemos generar procesos de autorregulación. Hoy hay que pensar en la gente. Educal no solamente solicita de manera respetuosa a todas las autoridades educativas, sino que exige el cumplimiento de las condiciones. Aquí lo único que ha cambiado es el espacio, el escenario en el cual se presenta y se desarrolla el trabajo de los educadores, pero las condiciones y las garantías laborales siguen siendo exactamente las mismas. Así como existe algunas instituciones educativas que persisten en esta actitud, también tenemos ejemplos que vale la pena resaltar de instituciones que han podido acoplarse a la nueva realidad y que no tienen ningún inconveniente y ningún problema con ningún padre de familia, con ningún estudiante, con ningún docente, obviamente. Y eso termina en beneficio de los educadores y especialmente del sistema educativo. Hoy hay que pensar en los estudiantes, hay que pensar en los padres de familia. Nosotros en el plenum departamental también escuchamos las voces de los diferentes intervinientes para que se haga desde Educal un buen llamado a todos y a todas para que estemos atentos de las convocatorias no solamente presentes sino futuras de Educal para salir a la calle a protestar. Agradecemos a todos por la participación y la atención, y recuerden que si yo me cuido, te cuido y nos cuidamos. Feliz semana para todos. Sigue siendo indiscutible el tema que más copa la atención del magisterio y de todo el sindicato, el tema de la prestación de los servicios de salud. Cada 8 días hay una perla más. En pasados días se realizó la entrega de medicamentos en el departamento de Caldas. Estos fueron enviados, según Cosmitet, para un tiempo de 2 meses, iniciando el 20 de mayo con los municipios de Neira, La Merced, Filadelfia y Marmato, y culminando el 30 de mayo con Anserma, Río Sucio, Risaralda, San José y Supía.
Si usted, usuario, no recibió los medicamentos en las fechas indicadas, por favor, repórtelo al correo educalsecretariadesalud@gmail.com. Anexe en este la fórmula de los medicamentos, nombre, dirección, cédula, correo electrónico y número de contacto. La Secretaría de Seguridad Social envió a través de las redes sociales una encuesta para que los usuarios calificaran la calidad de la entrega de medicamentos durante la pandemia. Esta reportó resultados importantes. El 86% de los que contestaron la encuesta son afiliados, mientras el 14% son beneficiarios. El 87% de quienes contestan la encuesta dicen necesitar medicamentos de control, mientras el 11% medicamentos generales. En cuanto a la recepción de los medicamentos a domicilio, tenemos que el 55% reporta no haber recibido los medicamentos a domicilio y el 65% de los docentes que contestaron la encuesta de Manizales no recibieron la llamada para ir a reclamar los medicamentos a Parque Médico. El 60% de los encuestados reporta que recibió los medicamentos en forma parcial, mientras que solo el 40% los recibió completamente. El 87% de los encuestados reporta no haber tenido comunicación alguna con el auditor médico y el 77%, un dato muy importante, ha reportado tener que comprar sus medicamentos de control. Estos resultados de esta encuesta han sido socializados en la reunión de la semana anterior en el Comité de Prestaciones Sociales Regional. Allí se han llegado a unos grandes acuerdos y compromisos con la IPS Cosmitet. Los resultados de la encuesta socializados llevaron a que Cosmitet se comprometa a aumentar el número de personas que entregan los domicilios en Manizales, mientras que en Caldas se compromete a entregar los medicamentos por 3 meses, haciéndolo en los primeros 15 días de cada mes. Los medicamentos faltantes o incompletos reportados los entregará en los siguientes 15 días. Aquellos docentes que debieron comprar sus medicamentos de control deben presentar los soportes y recibirán el reembolso. También se compromete Cosmitet a mejorar el tema de comunicaciones en todas las vías y a solucionar los problemas en Río Suizo y Supía con el cierre del Hospital San Roque. Recuerden que tenemos una página web www.educal.com.co, también en Facebook, Educadores Unidos de Caldas, en Twitter, @Sindicato Educal. Para sus comentarios y sugerencias, el correo electrónico educal@une.net.co. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.